Esta mañana el presidente López Obrador cumplió su promesa y firmó un compromiso de no reelección bajo ninguna circunstancia. Dice que en el 2024 se irá a Palenque con el deseo de que México no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Veamos en contexto. Que abandonaré la presidencia. Con esta promesa, el presidente López Obrador firmó el compromiso de no reelección. A mediados de mi mandato, en 2021, se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie. Desde que estaba en campaña por la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que el pueblo pone y el pueblo quita, por lo que sometería a revocación su mandato. La iniciativa, presentada en septiembre pasado, fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados sin el apoyo de los legisladores de oposición. Para los críticos de la reforma, se trata de una simulación y en realidad se trata de una reforma para ratificar su mandato y abrir las puertas a la reelección. El mandatario se reafirmó como maderista, señalando que es su convicción. Nunca, en ninguna circunstancia, intentaría perpetuarse en el cargo. Además, señaló, 6 años son suficientes para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república próspera, democrática, justa y fraterna. Según la reforma, que aún debe ser discutida en el Senado, si al menos el 40% de los electores inscritos en la lista nominal participan y resulta ganadora por mayoría absoluta la revocación, el presidente será destituido. Punto y contrapunto. Y para discutir este tema, hoy están con nosotros, como todos los martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias. Buenas noches, Fer. Martín Vivanco, académico y abogado. Martín, ¿cómo Hola, estás? Fer. Bien, ¿tú? Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Hola, Fernanda, buenas noches. Buenas noches. Y Estefanía Veloz, feminista y activista. Estefanía, gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo ven este tema? ¿Es momento de cambiar la legislación? ¿No es momento todavía de cambiar la legislación? Empezamos contigo, Ana. ¿Cómo lo estás viendo? Pues es que francamente el presidente podría firmar 1000 cartas, 1000 papelitos, pero creo que la carta que firmó hoy con el compromiso de no reelegirse en el 2024 creo que tiene el mismo valor que una carta para los Reyes Magos. Porque al final de cuentas, aquellos que nos llaman sospechosistas por estar señalando que la revocación de mandato es el primer paso, es porque claramente marcamos o observamos una tendencia del presidente pues a seguir los pasos de muchos de sus amigos en América Latina. Y sí creemos que con filosofías como la del pueblo pone y el pueblo quita, estoy segura que en el 2023, por aquellos tiempos, ya estaremos viendo un presidente donde dice, llevamos tan bien, el país sigue tan enfermo de corrupción y yo lo he hecho tan bien, mis acciones han sido que todos los mexicanos aspiramos a que así sea, que en algún momento pues va a salir con otra cartita, esta la va a romper y va a decir, bueno, ¿saben qué? Como el pueblo me lo está pidiendo, creo que vamos por una reelección. Y al final de cuentas, aquellos que creemos realmente en los principios de Francisco y Madero, pues a mí me parece un insulto que se presente diciendo que es maderista. Claro. Alejandro, se ha dicho desde que López Obrador comenzó a hacer campaña que va a buscar reelegirse. Y él se ha dedicado a negarlo una y otra vez. Pero pues esta reforma de la revocación de mandato sí vuelve a meter ruido. ¿Era necesario meterla? ¿Cuál es realmente el objetivo? ¿Tú cómo lo estás viendo desde la 4T? Pues uno se cuestiona si tiene sentido o no, pero luego veo cómo se confunde la revocación con la reelección y me parece que tiene todo el sentido en este momento un poco de ciencia política en el debate público. Son términos antagónicos. La reelección extiende el mandato. La revocación puede recortar el mandato. En vez de que dure 6 años, el presidente duraría 3 años. Bueno, fue tal el nivel de confusión que el propio presidente tuvo que salir a firmar una carta en donde declara que no va a buscar la reelección. Y me parece algo atinado y creo que es algo bastante sano para la democracia. Y hay muchos cuadros, muchas mujeres y hombres dentro del movimiento que podrían sucederlo. Yo creo que es muy prematuro todavía para hablarlo de eso, pero ¿por qué no pensar que la siguiente sea una mujer, una presidenta mujer? ¿Cómo quién? ¿Ya se te ocurre alguien? Pues yo creo que hay muchas y todavía habrá más. Estefanía, ¿cómo lo estás viendo tú? Bueno, ya habíamos platicado anteriormente del tema de la reelección, de la revocación, y sí considero que quien pone quita, ¿no? Pero más allá de eso, pues creo que sí nos tendría que decir mucho un presidente que está escuchando ruido innecesario en torno a la reelección, que no es más que pues, propaganda de la oposición, y decide comprometerse en público
como un reflejo de lo que hace él, ¿no? Que es rendir cuentas, ser muy transparente, se están preocupando por esto, yo aquí voy a dar mi palabra de que no va a pasar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que retomar, porque yo no recuerdo algún otro presidente que haya escuchado algo y al día siguiente haya dicho, bueno, pues aquí me comprometo a que no va a pasar, ¿no? Entonces a mí me gustó, me parece congruente, me parece muy López Obradorista. Okay. Martín, ¿tú crees que era necesario firmar un papel para comprometerse o era suficiente con la Constitución? ¿Se está generando más ruido, menos ruido? ¿Cómo lo estás viendo? No, pues está generando mucho más ruido. A ver, yo la semana pasada que se discutió este tema aquí, yo dije que revocación no necesariamente lleva a reelección, son dos figuras totalmente distintas, como dice Alejandro. Pero la discusión que se desarrolló la semana pasada y lo que hizo hoy el presidente sí me parece que da lugar al sospechosismo, porque ¿para qué firmar un papel que lo único que hace es decir lo que ya está prohibido? Es como si yo firmo mañana un papel diciendo que no voy a matar a Alejandro, pues eso está prohibido en el Código Penal y aparte no lo quisiera matar, ¿no? Pero o sea, eso genera sospechosismo de que lo vas a hacer. Sí, oye, yo salgo hoy y digo, oye, no voy a matar a Alejandro. Eso ya está en el Código Penal, ya está legislado, no se puede reelegir el presidente. ¿Para qué firmar un papel que no tiene ningún sentido más que simbólico? Y lo único que hace es estar metiendo poco a poco la relación entre revocación y reelección. Yo no he escuchado ningún argumento que no sea el de democracia directa, participación, etcétera, que es muy relativo y dependiendo en el sistema político en que lo quieras implementar, funciona de distinta manera, que me diga más allá de que se le va a dar más participación al pueblo y el pueblo quita, el pueblo pone, un argumento realmente mucho más de fondo por lo que sí se debe hacer la revocación. Y este argumento en contra de la revocación, el que te puede llevar a la reelección con estas acciones, yo creo que va tomando mucho más peso. Yo creo que por principio se deberían de oponer a la revocación de mandato en el Senado, que es lo único que nos queda, pero ya no sé qué va a pasar. Y no me gusta para nada que firmen papeles inocuos. O sea, ¿para qué? O sea, el presidente no tiene que decirnos que no va a ser algo que está prohibido. Ahora, gran parte de esta discusión se ha dado alrededor del día en que se va a celebrar la elección, ¿no? Si la revocación de mandato se debe o no se debe hacer el mismo día en el que haya elecciones federales. Como está planteada hoy esta reforma, sí va a ser el mismo día en el que haya elecciones federales. ¿Tú estás de acuerdo con eso o crees que debería ser otro día? Pues justamente lo platicamos la semana pasada. Yo creo que sí es una traición a los principios democráticos que hasta este momento tenemos, que justamente lo quiera hacer el mismo día de las elecciones intermedias, por más que nos salga con el cuento que es para no gastar más. Y además habíamos puesto en esta mesa también y muchos una elección otros. Sí es un gasto enorme, ¿no? O sea, sí hay un argumento ahí. No sé si suficiente para definir cuándo, pero es un gasto. Lo que habíamos señalado es que, o por lo menos lo que el presidente de Acción Nacional a nivel nacional, Marco Cortés, ha señalado, es que esto tendría que darse de dos maneras. En el 2024, una vez pasando a las intermedias y a petición del pueblo, no el presidente sometiéndose al mismo examen, como un arma justamente para que en el 21. Perdóname, en el 21. No, que no fuera en el 21, que fuera en el 22. Justamente, o sea, un año después de las intermedias, eso sí me confundí. Y entonces justamente lo que está logrando López Obrador es que en el 22 él ya tenga, miren, probablemente como se han dado las cosas, obtuvimos nuevamente el favor del pueblo para mantenernos en el cargo, que el pueblo ya lo eligió en el 18 para mantenerse 6 años, y justamente por esto, a mí lo que más me asustó de lo que escuchamos en la mañana fue esta cita. Ciertamente fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de gobierno. Yo creo que de esto está justamente abriendo la puerta para que en el 22 él nos diga revocación, reelección, allí voy, porque gané la revocación del mandato. Ahora, no podemos hablar de revocación de mandato sin entender también los antecedentes, ¿no? La revocación de mandato sale después de un sexenio como el de Peña Nieto, en el que se empieza a dar entre la población esta exigencia pues, de que se revise si queremos o no queremos seguir con esta presidencia. Estefanía, ¿tú crees que entonces cada 6 años vamos a estar repasando lo que pasó el sexenio anterior y con base en eso se deban de hacer nuevas reformas? ¿Cómo puede funcionar en adelante para que esto no estemos viviendo en el pasado en lugar de vivir en el futuro? Yo creo que el bagaje histórico y político de México nos ha dado para entender que ese es un sentir de la población y que además está en la Constitución, que sí se tiene que preguntar al pueblo, ¿quieres que continúe esto? O sea, si nos hubieran preguntado en el sexenio pasado, pues creo que nos hubiéramos evitado muchas crisis y nos hubiéramos evitado muchos muertos. O sea, ese es el tema. O sea, ¿hasta dónde estamos yendo? Para la oposición, ¿hasta dónde está yendo? En este odio exacerbado hacia Andrés Manuel, que es capaz de ser antidemócrata con el tema de la revocación. O sea, es que es absurdo porque solo en ese país la oposición
está impidiendo la revocación del presidente que no es de su partido. O sea, no tiene ningún sentido. Y la verdad es que hay otros países en los que se está luchando para que exista la revocación de mandato y aquí sí están todas las condiciones y yo creo que la gente está de acuerdo y creo que está en la Constitución y creo que es el momento para que se empiece a implementar. No está en la Constitución. ¿Qué es lo que está en la Constitución? Yo creo que es el momento que se empiece a implementar esto de preguntarle al pueblo y o sea, si tú das el voto tienes que tener por lo menos la garantía de poderlo quitar en algún momento. Pero 6 años es muy tarde. Ahora, 4 años también es muy tarde. No es que no existan instrumentos para juzgar a un presidente. O sea, a través del Congreso Ya que dijimos uno que el juicio elige. político es muy tarde. No, pero uno elige a sus parlamentarios, ¿no? A los congresistas, a los diputados y a los senadores. En teoría, o sea, si hay una mayoría que quiera quitar al presidente, le puede hacer juicio político. ¿Por qué no pasó el sexenio pasado? Pues porque El no sexenio escogieron bien a sus diputados y senadores. Estuvo todo para que se pudiera ir Peña Nieto o y sea, no pasó porque es difícil, porque hay trabas. Entonces, o sea, pues sí, o sea, las instituciones son trabas a la voluntad. Bueno, o sea, es racionalizar. hay que modificarlo. ¿Quién sabe? Y depende para qué. Sirva? O sea, porque Depende si no para somos qué. un país que reúne firmas y luego no pasa nada. Yo no estoy en contra per se de la revocación de mandato. No estoy en contra. O sea, creo que no sirve para mucho, pero bueno, ok. Yo creo que va a terminar siendo en una fecha distinta a la que se está proponiendo que sea concurrente con las elecciones intermedias. Pero también entiendo la lógica del presidente y no hay que hacernos guajes, pues lo que quiere un presidente es acumular poder político. Y es un político, quiere más poder, quiere más mayoría y eso es totalmente aceptable. O sea, tampoco hay que asustarnos. Lo que sí es que hay que decirle las cosas por su nombre y saber lo que estamos hablando. Sí hay que asustarnos del mensaje del presidente cuando señala cosas como estas. Con estas acciones no le está hablando a los mexicanos. Escuchen el mensaje. Sepan con todo respeto, señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día que marca la ley y en el 2024. Pero no le está hablando a los mexicanos, no le está hablando a su voto duro, le está hablando a los conservadores, a los mexicanos fifís que lo estamos cuestionando y que tenemos todo el derecho de cuestionarlo porque es nuestro presidente también. Y estas acciones nos va a afectar a todos. Y creo que él tiene el derecho a ejercer la réplica. Eso yo creo que es parte de la revitalización de la política. El derecho a réplica es como discriminación a la inversa. O sea, no, el presidente de la República cuando tienes una hora en medios siempre nacionales. Y cuando no se vulnera la libertad de expresión, no haya censura y haya pleno respeto a los derechos y no haya intimidación, etcétera, yo creo que el presidente es un actor político que tiene el derecho de ejercer su derecho a réplica. Por no es derecho a réplica, Alejandro. O sea, lo que está haciendo es acaparar el monopolio público de la voz pública durante una hora diaria. No me digas que no tiene, o sea, que va a hacer réplica a quienes, a los críticos, a Krause. Pues, o sea, sí, no está haciendo eso, está dominando la agenda y él está poniendo la agenda. Yo sí veo que hay un debate en curso, que el sector que es opositor a López Obrador tiene amplia representación en los medios de comunicación. Este lugar es un claro ejemplo de ello. Y nada más quisiera decir algo, en la cita que dice Ana, es del artículo 39. El pueblo tiene el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno. Pero más allá de ese enunciamiento, más allá de ese enunciamiento, no existía un mecanismo concreto para hacerlo valer. La revocación del mandato es una posibilidad de hacer valer el artículo 39 de la Constitución. Pero ¿por qué en las intermedias? Pero a ver, el 40 constitucional dice somos una democracia representativa, laica, que ahorita vamos a hablar de eso, federal, etcétera. O sea, también representativa. Se está cambiando, está bien. Yo no entiendo su temor. O sea, si a mí me hubieran dicho, tienes la oportunidad de que Peña Nieto y Calderón se vayan a la mitad de su sexenio, ahora hubiera dicho, ¿dónde firmo? Claro. Ahora, finalmente está planteando esto, pero está poniendo una limitante, ¿no? Está diciendo que al menos tiene que participar el 40% de la población, de los electores, y tener de ese 40% una mayoría. Es decir, si participa menos, que es lo que normalmente pasa en una elección intermedia, entonces no sucedería la revocación de mandato, aunque hubiera una mayoría de los electores. Digamos, si está tan confiado, ¿cuál es la necesidad de poner este tipo de candados? Yo creo que es correcto esos candados. Incluso yo hubiera ido más al alza en ese tipo de candados, porque es revertir una decisión democrática previamente tomada. Entonces tiene que contar con la misma legitimidad y el factor numérico ahí importa. Yo incluso hubiera emulado el caso de la Constitución de la Ciudad de México, o una alternativa sería, ¿cómo está en la Ciudad de por México? Ejemplo, que la votación, un umbral mínimo de participación política, pero que la votación rebase la votación que obtuvo el gobernante. Que era como originalmente se había planteado, ¿no? Esa a mí me gustaba más. A ver, la sospecha también viene de un párrafo que está en una versión de la reforma, porque hay muchos dictámenes, pero hay un párrafito que está en el artículo 84, una cosa así, que dice: el presidente podrá permanecer o no en su cargo según bla, 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 bla. Claro. Si eso llega a la Corte,
pueden decir, una interpretación armónica de todo esto, por lo tanto, podemos decir que una revocación de mandato, que es una consulta ciudadana, que la vamos a hacer en el 2024, pues podría ser para prolongar también el periodo. O sea, una revocación podría ser una renovación. Espérate, con una interpretación de eso, porque está en la Constitución. Quiten ese párrafo. Yo lo único que digo es quiten cualquier duda de eso. Eso no está en ninguna otra constitución en Latinoamérica. Quiten eso, quiten que el presidente la pueda llamar. También eso no está en ninguna otra constitución. Y si quieren o no, ya lo del tiempo a mí no me importa tanto. Quiten los sospechosismos y no nada más una cosa. La carta no sirve para nada. La Constitución sí. Para que haya reelección presidencial, tendría que haber enmiendas constitucionales. Para que haya enmiendas constitucionales, tiene que haber una mayoría calificada en el Congreso y el voto de 17 congresos estatales. Para que suceda eso, se requiere de la concurrencia de la oposición. Entonces, también, también hagan los cálculos. Y eso lo sabemos. O sea, y lo que yo sí creo que hay es un proyecto a largo plazo para crear una nueva constitución. Eso también es un tema importante y eso, pero vamos discutiendo, porque sí sería un estruendo al sistema político y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Es la Constitución. Ya sé que habrá mucha discusión alrededor de este tema. Se nos acabó el tiempo de este bloque, pero en el siguiente bloque hablaremos sobre las iglesias evangélicas que quieren modificar la ley para tener concesiones de radio y televisión. ¿Lo conseguirán? Con esto regresamos.